Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver acerca de técnicas de graficación y también función por partes, ¿sí? Ya. Bueno, es un tema que tampoco es muy extenso. Se lo usa más que todo para graficar funciones, ¿sí? Según la expresión algebraica que tiene, ¿sí? Empecemos. Dentro de las técnicas de graficación, es decir, para hacer gráficos de funciones, vamos a encontrar lo que se llaman desplazamientos, ¿sí? Los desplazamientos pueden ser horizontales o verticales, ¿sí? Horizontales, ¿qué quiere decir? Que se puede desplazar hacia la derecha, puede haber desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, en el eje X. Y verticales hacia arriba o hacia abajo, es decir, en el eje Y, ¿sí? ¿Okay? Bien, por ejemplo, si yo tengo una función en general, si yo tengo una función en general y igual a f de x, ¿sí? Ya. Si yo le sumo, si yo a la variable independiente o a la x o al argumento, si yo al argumento yo le sumo un número positivo, ¿sí? Un número positivo, entonces la gráfica se va a desplazar c unidades hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, si yo a x le sumo un número positivo, es porque la estoy desplazando esa cantidad hacia la izquierda, ¿sí? Si yo en cambio le resto un número, es porque la voy a desplazar esa cantidad hacia la derecha, ¿sí? Es decir, si a x o si a la variable independiente o si al argumento, como también se le dice, yo le resto un número c, es porque el resultado es desplazarse unidades hacia la derecha, ¿sí? Entonces, así es como hago los desplazamientos horizontales, ¿sí? Los desplazamientos horizontales se los hace sumando y restando, sumando y restando alguna cantidad al argumento o a la variable independiente, ¿sí? Bien. Ya. Entonces, vamos viendo un ejemplo, vamos viendo un ejemplo eh, práctico para que quede claro esta parte, ¿sí?
Ya, bueno, por ejemplo, fíjense, aquí tengo esta función, por ejemplo, ¿sí? Aquí tengo esta función, ¿sí? X cuadrado menos 4x más 7, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quiero colocar a esta función acá, por ejemplo, si yo quiero colocar, si yo quiero colocar, por ejemplo, el vértice de esta función, si yo quiero colocar justamente en el eje Y, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que dar a la función, ¿sí? Desplazarla, desplazarla hacia la izquierda, ¿verdad? Moverla hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? 2 unidades, ¿verdad? Porque está en 2. Entonces, 1 y 2. Tendría que mover las 2 unidades, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero mover un gráfico, si yo quiero desplazarlo hacia la izquierda, 2 unidades, tengo que al argumento o a la variable independiente sumarle 2. En este caso, ¿cuál es la variable independiente? Es X, ¿verdad? Sí, entonces aquí tendría X más 2. Y como acá también tengo X, tengo que también sumarle aquí 2. Ahí está. Entonces, fíjense que esto va a ser, fíjense que la gráfica se me desplace, si ven, 2 unidades hacia la, 2 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Vamos aquí a compararla con la que estaba anteriormente, ¿sí? Vamos aquí a cambiarle de color. Vamos aquí color. Ahí está. Ya, entonces ahí tenemos, fíjense, ¿sí? Sí se pueden dar cuenta, fíjense, la gráfica de color rojo es la original, ¿sí? La que está de x cuadrado menos 4x más 7, ¿sí? Y fíjense la gráfica de color, bueno, pongámosle un colorcito, ¿sí? Más chévere, azul. Ahí está. Ya, entonces fíjense, ¿sí? Ya, la gráfica de color rojo, fíjense que es x cuadrado menos 4x más 7, esta que está aquí, ¿sí? Como está aquí f, ¿sí? F. Y fíjense que si yo quise desplazar esta gráfica, o sea, quise colocar su vértice justamente en el eje vertical, en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Este, para conseguir eso tuve que mover la gráfica 2 unidades hacia la izquierda, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, para conseguir eso, como ya les indiqué, o como aquí se estaba indicando, ¿sí? Si yo al argumento le sumo un número, ¿sí? Le sumo C, es porque desplazo la gráfica o ocurre un desplazamiento de C unidades hacia la izquierda. Por eso es que se sumó, por eso es que se sumó eh, 2 unidades, como aquí lo podemos observar, al argumento, es decir, a X, para que así la gráfica se desplace hacia la izquierda, ¿sí? Y ahí lo podemos observar.
¿sí? Entonces, todos los puntos, ¿sí? Entonces, todos los puntos de la gráfica original se me movieron 2 unidades hacia la izquierda, solamente en X, ¿sí? Mucho ojo, los desplazamientos hacia la izquierda solamente actúan en el eje X, no en el eje Y. Es decir, todos los puntos originales, ¿sí? Todos los puntos originales, o sea, de la gráfica original, todos los puntos de la gráfica original van a mantener su coordenada en Y. La mantienen. ¿Por qué? Porque no he desplazado en vertical, solamente lo hice en horizontal. Es decir, solamente modifiqué X, ¿sí? Solamente modifiqué X, ¿sí? Ya, entonces fíjense acá. En la gráfica que ya está modificada, es decir, en la que ya está desplazada 2 unidades hacia la izquierda, fíjense en el vértice. El vértice aquí, fíjense que conserva su valor en Y. Aquí en Y tenía 3 el vértice, pero ahora acá en Y sigue teniendo el mismo valor 3, ¿sí? El mismo valor 3, ¿ok? ¿Sí? O sea, todos los puntos sufren modificación en el eje X, ¿sí? Bueno, excepto puede que haya un punto, puede que haya un punto que no se modifique, por ejemplo, este punto que está aquí es una intersección de ambas, ¿sí ven? Entonces este punto no se va a modificar, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces ahí tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Por ejemplo, si yo quiero moverla en cambio 2 unidades hacia la derecha, entonces tendría que, en vez de sumar 2, restar 2. ¿Sí? Y ahí está, ¿sí ven? Entonces estaba aquí la gráfica original y ahora se pasó 2 unidades hacia la derecha, es decir, 1 unidad, 2 unidades, ¿sí? Como que hayamos movido la gráfica 2 unidades hacia la derecha, restándole 2. ¿Sí? Bien, continuemos entonces. Ya. Y así es como se desplaza o se producen desplazamientos en el eje X, ¿sí? Sumando o restando algún valor, ¿sí? A la variable independiente, ¿sí? A X, ¿ok? O también al argumento, ¿sí? Ya. Ahora, aquí vamos a, en cambio, a hacer desplazamientos verticales. ¿Cómo? Sumando, en cambio, o restando un valor a la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a la función yo le sumo, un valor C, entonces ocurre un desplazamiento de C unidades hacia arriba, ¿sí? Entonces aquí ya tengo, por ejemplo, estos son desplazamientos horizontales, ¿sí? Y acá, si yo le sumo a la gráfica, si yo le sumo a la función, si la función yo le sumo C,
Entonces se desplaza 6 unidades hacia arriba, ¿sí? Es decir, hacia arriba en el eje Y positivo, ¿sí? Si en cambio le resto un valor C, entonces ocurre un desplazamiento hacia abajo, ¿sí? Si a la función le resto C, le resto un valor C, ocurre que se desplaza C unidades hacia abajo, es decir, hacia el eje Y negativo, ¿sí? Entonces aquí tendría desplazamiento vertical, ¿sí? Tendría desplazamientos verticales, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Ya, estamos aquí y bueno, voy a copiar esta gráfica acá. Vamos aquí. Ya vamos aquí a tener esta función h, ¿sí? Profesor, disculpe que lo interrumpa. ¿Puede por favor colocar la anterior diapositiva para hacerle un capture? Las diapositivas están en el Moodle. Ay, ok, gracias. Sí, Eso. están ya. Pero sí, sí están en Moodle, sí. Están subidas en Moodle. Ya, igual, gracias, disculpa. Ok. Ya terminé, profesor, disculpe. Ya, ok. Un segundo. Ya, entonces vamos aquí, bueno, vamos a colocar esta función. Vamos a ponerle otro color. No le pongamos nada, pongámosle tampoco amarillo, un color medio turro. Pongámosle otro color, pongámosle verde. ¿Sí? Aquí. Ya. Ahí tenemos entonces. Entonces, fíjense, si yo a esta función, si yo la quiero, por ejemplo, si yo quiero desplazar a esta función original, si yo quiero, por ejemplo, subirla de 3 unidades, ya, 3 unidades, ¿sí? Entonces yo ¿qué tengo que hacer? A toda la función, ¿Cuál es la función? Ahí cobramos que más 7. Dice, a todo esto tengo que sumarle 3 unidades. Yo quiero desplazarla hacia arriba 3 unidades. Entonces, veamos cuál es el efecto que ocurre. Entonces, yo sumo 3 aquí, fíjense. Y yo a toda la función, yo le sumo 3. Ya fíjense, se ha desplazado 3 unidades hacia arriba. O sea, desde donde estaba originalmente se ha desplazado 3 unidades hacia arriba. Entonces aquí vemos, fíjense. Lo puedo ver con cualquier punto, ¿sí? Pero en funciones cuadráticas, los desplazamientos, tanto horizontales como verticales, mejor se los puede visualizar con el vértice, ¿sí? Entonces, fíjense, el vértice se ha desplazado, fíjense, 1, 2 y 3 unidades hacia arriba, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, he desplazado la función 3 unidades hacia arriba, ¿sí? ¿Ok? Ya, los desplazamientos verticales, ¿sí? Los desplazamientos verticales como son en Y solamente, ¿sí? Únicamente afectan la componente vertical de los puntos, ¿sí? Solamente afectan la componente vertical de los puntos, ¿sí? Más no la horizontal, porque los desplazamientos son en el eje Y, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí?
Si yo quería desplazarla, por ejemplo, si yo quería desplazar, por ejemplo, 3 unidades hacia abajo, fíjense, ahí está desplazado 3 unidades hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense, se desplazó el vértice porque yo le resté 3 a la función, yo le resté 3, entonces se desplazó 3 unidades hacia abajo, ¿sí? 1, 2 y 3, aquí está, ¿sí? ¿Ok? El punto de corte, fíjense que tenía con el eje Y, la función original tenía el punto de corte en el eje Y igual 7, ¿sí? Pero como aquí se desplazó 3 unidades hacia abajo, también lo hizo ese punto de corte en el eje Y, porque como ya les había indicado, los desplazamientos verticales solo afectan a la componente en Y de todos los puntos de la función, ¿sí? Entonces, en este caso, también el punto de corte en el eje Y ahora ya no es 7, sino es 4, porque se desplazó 3 unidades hacia abajo, ¿sí? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas o buenas preguntas? No. Bien, sigamos entonces. Ya. Bueno, por ejemplo, yo quiero graficar la función x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, siempre tengo que, o bueno, puedo partir de una base, ¿sí? En este caso la base sería x cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Si se grafica aquí x al cuadrado, quedaría, no sé, de esta manera. Vamos aquí así mismo a hacer. Vamos a borrar estas funciones que están aquí. Y, por ejemplo, vamos a partir de x al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Entonces, para graficar x menos 2 al cuadrado, puedo iniciar con x al cuadrado, ¿sí? O sea, tengo que tener una base, ¿sí? Entonces, si yo quiero graficar x menos 2 al cuadrado, entonces, inicio con x al cuadrado. Y si quiero x menos 2 al cuadrado, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Como aquí podemos observar, ¿sí? Le estoy restando 2 al argumento, es decir, a x. Por lo tanto, x al cuadrado se moverá 2 unidades hacia la derecha. Tal como aquí Profe, podemos observar, dígame. por qué se te representa por 2? No le entiendo su pregunta. ¿Por qué está representado por 2 la X? No está representado por 2. ¿Dónde dice que x igual 2? Es por lo que usted dice que está elevada a la segunda. Lo único que hizo fue despejar, ¿verdad? Yo no he despejado. O sea, me refiero que hizo reemplazó. No he reemplazado. No entiendo, entonces explíqueme, por favor. Quiero graficar x menos 2 al cuadrado. Ya, Ya. Pero tengo que iniciar con una función para llegar a esta. ya. Entonces, con la función que puedo iniciar es con x al cuadrado, ¿sí? Con la función que puedo iniciar es con x al cuadrado, ¿ok? O dicho de otra forma, si yo aquí veo que a la x le estoy sumando o restando o le estoy multiplicando por algo o dividiendo, ¿sí? Tengo que, dicho de otra forma, tapar, ¿sí? Como que tapar lo que la suma o resta o multiplicación o división que le estoy haciendo al argumento.
Entonces, lo que ustedes decían antes que ya estaba esto determinado. Por eso por eso es que usted de nuevo ubicó lo que estaba ahí, la x menos 2 al cuadrado, eso. A ver, déjeme y le explico bien, ¿sí? Sí, sí, por favor. Tengo que iniciar con algo, tengo que iniciar con una base, ¿sí? Con una función conocida, ¿sí? La función que se conoce, por ejemplo, usted no conoce de entrada cómo se grafica x menos al cuadrado, ¿verdad? Así es. Pero usted sí conoce cómo se grafica x al cuadrado, ¿sí? Sí. Entonces, yo así tenga, por ejemplo, 3x menos 5 al cuadrado, por ejemplo, ¿ya? O x sobre 5 menos 2 al cuadrado, no importa, ¿sí? Yo tengo Ya. que iniciar con una función que conozca. Entonces, para eso, por ejemplo, yo sé o conozco la función y igual a x al cuadrado, o sea, una básica, una función bastante básica, ¿sí? Y de allí la vamos modificando y de allí se la va modificando hasta llegar a la función que queremos, ¿sí? Ahí. Entonces, por ejemplo, una función básica, una función bastante básica es y igual a x al cuadrado, ¿sí? Porque al final aquí tengo también una función cuadrática, porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces inicio con la función base, con la función básica que yo conozco, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, si yo tengo que graficar cualquier función cuadrática, ¿sí? Tengo que iniciar con una función base, ¿sí? Con la que conozco, ¿sí? ¿Qué Entonces, es la que en se este puso de caso, ejemplo? la básica es y igual a x al cuadrado. La básica es y igual a x al cuadrado. Y esa es la que vamos a ir modificando hasta llegar a x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que yo le decía antes, que si modificó o reemplazó, pero la palabra creo que, y dije mal La la pal palabra. sí, usted me Sí, dijo no me expresé reemplazó, bien. despejó, pero Sí. nunca me dijo Entonces, modificó. ajá, me expresé mal, pero Ya, sí tenía la idea, más o menos. ya, perfecto. Entonces, si tuvo la idea, mejor. Entonces, Entonces, lo que tendría que hacer es como que usted dijo, una fórmula más, ¿cómo se dijo? Más fácil sería, o más conocida. claro, tiene que empezar o tiene que tener como base una función conocida, una función que Ajá, usted conozca, que ya conozca cómo se grafica, cuáles son los puntos, todas esas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, x al cuadrado se conoce que su gráfica es así. Se conoce cómo es la función x al cuadrado en su gráfico, ¿sí? Eso se lo vio en el capítulo de funciones, ya, o sea, al inicio. Entonces, el gráfico de y igual a x al cuadrado es así, es la función roja que ven aquí, ¿sí? Ok. ya. Entonces, ahora, si yo quiero llegar a x menos 2 al cuadrado, entonces lo que hago es, como dice la forma de la función, tengo que restarle 2 a la x, ¿verdad? Tengo que a la x restarle 2. Entonces, Entonces me entonces queda sería x hacia menos 2 al abajo, cuadrado. ¿verdad? No, si yo sumo o resto a x o al argumento, entonces la función original sufre desplazamientos horizontales. En este caso si yo le resto 2 a x, entonces la función original, que es x al cuadrado, se desplaza 2 unidades hacia la derecha, tal como aquí podemos observar que es la gráfica púrpura, ¿sí? Ya. Entonces, para más comodidad, en las funciones cuadráticas, cuando hacemos desplazamientos horizontales o verticales, se toma como referencia el vértice, ¿sí? Porque para saber hacia dónde se desplazó la función, El inicio, el, el vértice, exactamente. Entonces, el vértice, el fíjense puntito donde que está, ¿verdad? Aquí, el ahí. vértice, el vértice aquí se ha desplazado 1 y 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Entonces, aquí llega la función que ahora quiero graficar, ¿sí? Aquí Es por está. lo que usted mismo dijo que son dos, entonces hacia la derecha se cuenta uno y dos, y de ahí se parte. Sí, Se podría se decir, ¿no? cuentan 2 unidades hacia la derecha y allí es que se desplaza esa función, la función original, ¿sí? Entonces ahí tenemos entonces x menos 2 al cuadrado aquí graficada, que resulta de desplazar 2 unidades hacia la derecha a la función x al cuadrado, ¿sí? Y ahí queda graficada la función x menos 2 elevado al cuadrado, ¿ok? Que es
que es la de color morado, o las dos, ¿verdad? No, solo es una. Solo la de color morado, ¿verdad? Claro, la roja Porque es la original, es la como es, referencia. como es elevado al cuadrado, entonces quedaría hasta donde, profe. Lo único que usted hace es la gráfica original, que es la roja, ¿sí? ¿Ya? La mueve 2 unidades hacia la derecha. Entonces, 1 unidad, 2 unidades, aquí está. Entonces, y la gráfica similar como tenía en la original, ¿sí? ¿Ok? Es como una copia. Es Ya. una copia, pero ubicada 2 unidades hacia la derecha de la original, ¿sí? Una y Ok. dos, ¿sí? Pero partiendo desde el número que se decía, o sea, que contando desde 1 y 2 y de ahí se parte y se la coloca. Claro, sí. Por eso que yo les digo que para más facilidad tomen el vértice como referencia, Ah, ya. ¿sí? Entonces, la primera que va, o sea, la que usted me dijo, que es la que con la que empezamos, que es la roja, Esta, va a ser esta solo como es la una guía. base, es la guía, sí, es la base, exactamente, sí. Ya. Y Ya, la segunda es donde vamos a comenzar ya a colocar lo que está acá, que en este caso es 2. Se la, cuenta se- 1, 2. la, la segunda gráfica ya es el resultado, o sea, es la función que me están pidiendo graficar, ¿sí? Ya, entonces de ahí solo me guío con este de aquí y la voy acomodando. Claro, inicia con x al cuadrado, que es su función de partida. Y, y según lo que usted quiera llegar, según hacia donde usted quiera llegar, ¿sí? Es que la va desplazando hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, según la forma de la función que usted quiera tener, Como ¿sí? usted hace unos segundos hizo con los otros gráficos, que se iba Por- acomodando. exactamente, sí, que los iba desplazando según como yo quería, ¿sí? Pero siempre tiene que tener una base, siempre tiene que partir de algo, siempre tiene que partir de una función conocida, que usted sepa cómo se grafica y allí la va acomodando hacia la función que quiere llegar, Ok. ¿sí? Y eso es para cualquier función, para cualquier tipo de función, no es solamente para funciones de tipo cuadráticas, sino también para funciones lineales, cúbicas, exponenciales, etcétera, ¿sí? Primero se comienza con una conocida, Con una como es conocida. y ahí Claro, luego se va partiendo haciendo más y más funciones. de allí usted la va modificando según la función a la cual usted quiere llegar, ¿sí? En este Allá. caso, queríamos llegar a x menos 2 al cuadrado, entonces, si a la x yo le resto 2, es porque a la función original x al cuadrado tengo que moverla 2 unidades hacia la derecha para llegar a esta función que quiero, de x menos 2 al cuadrado, que está aquí, Ya. ¿sí? Ya entendí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya. Fíjense que los desplazamientos verticales y horizontales no me modifican la forma de la función. Si se dan cuenta que esta función resultante es prácticamente una copia de la función original, solo que colocada, solo que movida, como así, mejor dicho, de esa forma, solo que desplazada, ¿sí? O sea, movida hacia otro lado, ¿sí? Pero fíjense que la forma no se me altera, es decir, no es que se me encoge, no es que se alarga, no es que, por ejemplo, estas aperturas se hacen más acá, o sea, no es que se abre más, no es que se cierra un poco más, no. No se me modifica la forma, ¿sí? Solamente lo que se hace con desplazamientos es ubicar la función en otra parte, nada más, ¿sí? Ok. Bien, entonces, bueno, aquí ya se graficó la función iniciando, la función x menos al cuadrado se la graficó partiendo de una base, ¿sí? Siempre hay que tener una referencia, siempre, para poder guiarse, pues si no, se va a estar igual de perdido. Entonces,
Ya vimos cómo se graficó, cómo quedó graficada x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Bien. Ya, si quería ahora en cambio x más 2 al cuadrado, así mismo. Aquí tengo x al cuadrado, y si quiero x más 2 al cuadrado, ¿sí? Sería que inicio aquí con x al cuadrado, y si le sumo 2 a x, quiere decir que esta función x al cuadrado la desplazo hacia la izquierda, 2 unidades. Es decir, el vértice que estaba aquí en x igual 0 se me mueve hacia x igual menos 2. ¿Sí? Y la función quedaría así más o menos. ¿Sí? La voy a dibujar más a pulso. Así quedaría, ¿sí? Ya, pero fue una pregunta. Entonces, cuando se trata de, cuando es X más 2 más, al cuadrado. sería para el lado izquierdo y cuando es negativo es para el lado derecho. Claro, aquí dice, Sí, si sí, sí, es que yo no, sumo eso la sí lo x, había entendido, ya lo entendí, más con la gráfica. si le sumo a la x un número positivo, la muevo hacia la izquierda. Si le sumo un número negativo a la x, la muevo la función a la derecha. ¿Sí? Y ahora sí, ya tengo ahorita sí ya más claro todo. Entonces aquí se la movió a la izquierda, ¿sí? Se desplazó la función a la izquierda. Bien. Entonces así quedaría en cambio x más 2 al cuadrado, ¿sí? Como esta función que está aquí, ¿sí? Ya. Vamos ahora a graficar x al cuadrado más 2. Entonces comenzamos con x al cuadrado, ¿sí? Ok. Y si yo quiero graficar, si yo quiero llegar a x al cuadrado más 2, ¿sí? Es como que x al cuadrado, a esta función yo le sume 2, ¿verdad? Entonces sumar 2 a la función original, ¿qué quiere decir? Que la desplace 2 unidades hacia arriba. Entonces la función me va a quedar, la función me quedaría desplazada 1 y 2, vamos aquí a ponerlo de 1, me guío con el vértice también, sí puedo guiarme con el vértice. Aquí está el vértice de la función. Entonces si quiero desplazar 2 unidades hacia arriba, se me va a desplazar el vértice también 2 unidades hacia arriba. 1 y 2, entonces aquí va a quedar el vértice nuevo y la función quedaría más o menos así. La voy a hacer a pulso nomás, ¿sí? Bueno, por ahí más o menos así quedaría. Ahí está. Entonces esta es la función x al cuadrado más 2, ¿sí? Fíjense que se ha desplazado en cambio hacia arriba 2 unidades, ¿sí? Aquí se puede observar. De aquí a acá, justamente de este vértice hasta el nuevo vértice hay 2 unidades, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces aquí, si nos vamos acá al graficador, entonces aquí fíjense, voy aquí a colocar x al cuadrado más 2. Ahí está, ¿sí? Entonces aquí tenemos, fíjense que es como que la función roja, x al cuadrado, la haya desplazado, si ven, 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Como que la haya cogido y la haya subido 2 escalones, ¿sí? 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
No, profe, hasta ahorita no. Bien, ya sigamos entonces. Ya, entonces está claro la cuestión de desplazamientos horizontales y verticales. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, sigamos entonces. Bueno, seguimos si quiero x cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces aquí tengo x al cuadrado, inicio con x al cuadrado, y si le resto 2, si le resto 2, es porque voy a desplazar esta gráfica 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Entonces me queda más o menos por aquí, ¿sí? Aquí está x al cuadrado, bueno, lo voy a dibujar de manera, o sea, pulso, ¿sí? Más o menos por aquí quedaría x al cuadrado. Y x al cuadrado menos 2, vamos a dibujarla con otro color. Entonces quedaría por acá más o menos así. Más o menos así. Por aquí más o menos, ¿sí? Desplazada 2 unidades hacia abajo, ¿sí? O sea, el vértice, como referencia, el vértice se pasó de 0. El vértice bajó 2 unidades, ¿sí? Si ven, de 0 pasa acá a estar en menos 2, ¿sí? ¿Ok? Se fue 2 unidades hacia abajo, ¿sí? ¿Me alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Nada, profe, que estoy viendo que es depende, como usted lo está reemplazando acá. Bueno, reemplazando, representando sería. ¿Ya? En acá donde dice la F, donde dice Y, F entre paréntesis X menos C, dice desplazamiento de gráfica C, unidades hacia abajo, que es la misma que está acá. Que dice entonces Y es igual a X al cuadrado menos 2, para poder representarlo hacia abajo. Claro. Si Y usted a ahora la eso. función original le resta, entonces en cambio va, ¿sí? Es que estoy guiándome bajo como están aquí los ejemplos. O la función sería, ¿verdad? Función. Esa es la palabra. Claro, recuerde que aquí para desplazar de manera vertical tiene que sumar o restar, en cambio a toda la función, no a la x. Mucho ojo, no a la x, sino es a toda la función, ¿sí? Ya. ¿Okay? Entonces, si yo aquí inicio con x al cuadrado, si yo inicio con x al cuadrado, entonces esta es como que fuera toda mi función, ¿sí? Si yo le resto 2, por ejemplo, para este caso, si yo le resto 2, ¿sí? Entonces, como aquí indica, la voy a desplazar hacia abajo, ¿sí? Ya. Y allí obtengo esto, x al cuadrado menos 2, ¿sí? ¿Okay? Entonces el de entre paréntesis significa que está elevado. ¿Dónde? Aquí. Dice F entre paréntesis, bla, 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 X. F de x, dice. Ajá. Sí, pero eso no quiere decir que esté elevado
representar algo. No, no, Pero, es, por ejemplo, es como un ejemplo nada más, que podría estar elevado a eso. es que la función puede ser cualquiera. Puede ser f de x igual a x al cuadrado. Ay, Puedo ya, tener ya. otra función f de x, 3 a la x, otra función, cualquier función. Puedo tener una función lineal, f de x, 5x menos 4. Sí, f de x es cualquier función. Cualquier Ya, función. ok. ¿Sí? Para Ya este caso, f de x es x al cuadrado, para este caso que está aquí, ¿sí? O sea, partimos con f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Ya, teacher, ya entendí, gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos entonces. Ya. Eh, por ejemplo, fíjense, aquí tengo esta función, ¿sí? X menos 2 al cuadrado más 2. Vamos ahora, aquí ya vamos a hacer como quien dice una mezcla, ¿sí? Una mezcla de desplazamientos tanto verticales como horizontales, ¿sí? Entonces, iniciamos, recuerden siempre, hay que iniciar con una base, con una función de referencia, ¿sí? La más básica, en este caso, x al cuadrado, ¿sí? La más básica. Entonces, vamos a ir por partes hasta llegar a la función total, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué puedo hacer primero? Primero puedo hacer o restarle 2 a x o también o sumarle 2 a x al cuadrado, ¿sí? Serían diferentes, pero ya eso ya depende de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo primero iniciar con restarle 2 al argumento, o sea, a x, ¿sí? Si yo resto, si yo resto a x, yo le resto 2, ¿qué obtengo? X menos 2, ¿verdad? Elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, x menos 2 al cuadrado, ¿cómo se grafica? Sería, desplazar a x al cuadrado 2 unidades hacia la derecha, ¿verdad? Entonces más o menos me quedaría así, ¿verdad? Así, más o menos por aquí. Y se va por acá, ¿sí? Entonces, esto de aquí es x menos 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Pero yo no quiero solamente x menos 2 al cuadrado, quiero x menos 2 al cuadrado y más 2, ¿sí? Entonces, para llegar a esto, ¿qué tengo que hacer? A x menos 2 al cuadrado tengo que ahora sumarle 2, ¿sí? Entonces, esto viene a ser como mi f de x, ¿sí? Y aquí, ¿qué he hecho? A la función le sumo 2, ¿sí? O sea, fíjense que no le estoy sumando 2 a la x, 2 a la variable independiente de x, sino a toda la función. Entonces, si yo le sumo 2 a esta función x menos 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto que, que se da? Desplazar la función x menos 2 al cuadrado 2 unidades hacia arriba. Entonces, ya no me pone el vértice, si aquí está el vértice, lo desplazo 2 hacia arriba, ¿sí? 1 y 2. Entonces me va a quedar aquí, ¿sí? En el punto aquí tengo 2 y aquí 2, en el punto 2,2. Entonces, ya para tener aquí graficada, me va a quedar la función total de esta forma, ¿sí? Así no queda así. No, disculpen que la puse.
Sí, entonces aquí ya tengo la función x menos 2 al cuadrado y más 2. ¿Sí? Vamos haciéndola mejor en el graficador para que vean el efecto de primero, ¿qué fue lo que se hizo? Primero se hizo un desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? Este menos 2 me indica desplazar hacia la derecha 2 unidades, ¿sí? Y luego, ¿qué se hizo? Se desplazó hacia arriba 2 unidades, ¿sí? Primero hay que al cuadrado los desplazos hacia la derecha 2 unidades y luego hacia arriba 2 unidades, ¿sí? Eso fue lo que se hizo para llegar aquí a esta función, ¿sí? Vamos entonces aquí a verlo en el graficador. Y tenemos aquí, ¿sí? Entonces veamos. Ya. Aquí tengo x al cuadrado, ¿sí? Vamos ahora a desplazarlo. Veamos el efecto. Ya, fíjense. Primero lo desplazo 2 hacia la derecha, así como está aquí. ¿Sí ven? A x al cuadrado lo desplazo 2 a la derecha, ¿sí ven? ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Primero desplazo x al cuadrado 2 a la derecha y me queda x menos 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Y como yo quiero x menos 2 al cuadrado más 2, entonces, ¿qué hago finalmente? A esta función que sería g de x, ¿sí? Al sumarle 2, si ve, la desplazo 2 hacia arriba. Y ya obtengo x menos 2 al cuadrado más 2, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Entonces hicimos dos tipos de desplazamiento, uno horizontal y otro vertical, ¿sí? ¿Ok? El menos 2, ¿sí? Al restarle a x, al restarle menos 2, desplazamos horizontalmente hacia la derecha, ¿sí? Y a toda esta función, al sumarle 2, porque a todo esto, a toda esta función la voy a desplazar hacia arriba 2 unidades, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Bien, continuemos entonces. Ya, sigamos. Ya. Vamos ahora a ver otra técnica, así mismo, para graficar, que se llama reflexiones, ¿sí? Reflexiones. Por si acaso, reflexiones no es que quiere decir pensar, no. Vamos a reflejar con respecto al eje X o con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, las reflexiones pueden ser con respecto a alguno de los ejes de coordenadas, ¿sí? O sea, eje X o eje Y. Entonces, por ejemplo, si a mi función original, siempre hay que partir de una función original, o sea, siempre hay que tener una base, ¿sí? Recuerden eso siempre. Si yo tengo y igual a f de x, si yo a la función original yo la multiplico por menos 1, ¿sí? Entonces,
la gráfica se me refleja con respecto al eje X. Es decir, si estaba, este es el eje X, ¿verdad? Es decir, si la gráfica estaba aquí sobre el eje X, ¿sí? Ahora se pasa acá abajo, ¿sí? Ok, es decir, se refleja alrededor del eje X. Es decir, es como que esto sea como una bisagra y la giremos acá, ¿sí? Y nos va a quedar de esta forma, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Se refleja con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, me quedaría esto ahora, ¿sí? Esto ya no, sino me quedaría ahora esto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿sí? El multiplicar por menos a una función, ¿qué es lo que provoca? ¿O qué es lo que causa? Causa que todo lo que está arriba se pase abajo y viceversa, todo lo que está abajo se pase hacia arriba, ¿sí? O sea, arriba del eje X, ¿sí? Eso es lo que causa, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, si yo aquí tengo, por ejemplo, esta función, por ejemplo, vamos aquí, ¿ok? Entonces, si yo multiplico por menos a esta función, entonces el efecto que va a producir es que todo lo que está abajo se pase hacia arriba del eje X, del eje X. Entonces me quedaría algo así, ¿sí? Y todo lo que está abajo se pasa hacia arriba. Es decir, todo lo que estaba aquí abajo se pasó hacia arriba y todo lo que estaba arriba se pasó por debajo del eje X, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, eso sería reflexión con respecto al eje X, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos otro caso. Ahora, si yo multiplico por menos 1 al argumento o a X, fíjense que son cosas diferentes, ¿verdad? Aquí multiplico a toda la función por menos 1, pero ahora aquí multiplico en cambio al argumento por menos 1. Si yo hago eso, entonces el efecto que produce es reflejo de la gráfica con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que lo que está hacia la derecha del eje Y pasa hacia la izquierda. Si yo tengo aquí, por ejemplo, esto, si esto es Y igual f de X, entonces Y igual f de menos X, Y igual f de menos X quedaría así. Todo lo que está hacia la derecha pasa hacia la derecha de Y pasa hacia la izquierda, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Es como que Y fuera un espejo, ¿sí? El eje Y fuera un espejo, ¿sí? Por eso dice, se refleja con respecto al eje Y, ¿ok? Y esto sería Y igual f de menos X, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Por ejemplo, estamos haciendo un ejemplo para que quede más claro. Si tengo Y igual menos X al cuadrado, ¿sí? Entonces, sabemos que X al cuadrado es esta forma, ¿sí? Entonces, ahora si yo quiero graficar Y igual menos X al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que es como que a la función X al cuadrado es como que a la función X al cuadrado la multiplico por menos 1, como está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto? Que la gráfica se me refleja con respecto al eje X. Es como que el eje X, ¿sí? Es como que le demos la vuelta a la gráfica alrededor del eje X, ¿sí? Entonces lo que está arriba se pasa hacia abajo y me quedaría algo así. Me fui de largo.
¿Ya? Así me quedaría, ¿sí? ¿Ok? Entonces, viéndolo en el graficador, vamos a graficar menos x al cuadrado, ¿sí? Ya partimos con x al cuadrado, ahora vamos a graficar menos, fíjense, x al cuadrado, ¿sí? Fíjense aquí, si podemos observar cuál es el efecto. ¿Sí ven? El efecto es que a la función original x al cuadrado, a multiplicarla por menos 1, ¿sí? Me la refleja con respecto alrededor del eje x, ¿sí se dan cuenta? ¿Cómo me queda la función resultante? ¿Sí? Entonces todo lo que está arriba se pasa, todo lo que está arriba del eje x se pasa ahora abajo, ¿sí? Cuando multiplico por menos 1, ¿sí? Es como que pase los números positivos a negativos, ¿sí? Porque más por menos es menos, ¿verdad? Y como que pase los negativos a positivos porque menos por más, porque menos por menos es más, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay No, preguntas. profe. Ok, sigamos. Ya, muy bien. Ya. Vamos ahora haciendo este ejemplo, ¿sí? Y igual menos x menos 3 al cuadrado más 4. Si vamos graficando esta función. Entonces, eh, podríamos iniciar con x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Ya. X menos 3 al cuadrado quedaría de esta forma, ¿sí? Es como desplazar a x al cuadrado 3 unidades hacia la derecha, ¿verdad? Se quedaría de esta forma. Algo así. Ahora, fíjense, menos x menos 3 al cuadrado es como que refleje esta función x menos 3 al cuadrado con respecto al eje x, ¿verdad? Quedándome de esta forma, ¿sí? Muy largo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a toda la función que yo quiero? Sumar a estos 4, ¿verdad? Sumarle 4 me va a quedar de esta forma, ¿sí? Es como que desplace. Si yo a esto yo le sumo 4, es como que desplace a esta función 4 unidades hacia arriba, ¿sí? Es decir, de aquí hasta acá, así que hay 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces me va a quedar la función de esta forma. Ya, ahí está la función graficada, ¿sí? Menos x menos 3 al cuadrado más 4, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Cuál es el proceso que se hizo? ¿Sí? Se hizo lo siguiente. Primero, se desplazó, o bueno, se partió por x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Aunque se hubiera partido por x al cuadrado, no importa, ¿sí? No importa, se hubiera partido por aquí. Entonces se desplazó primero x al cuadrado, 3 unidades hacia la derecha, quedándome x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Luego
se hizo, fíjense, con este signo menos, se hizo un reflejo con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, quedándome la función menos x menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Y finalmente se sumó 4, unidades a toda esta función, desplazándola o produciendo que se desplace 4 unidades hacia arriba, ¿sí? Quedándome de esta forma, ¿sí? Entonces, haciendo el gráfico aquí en la graficadora, vamos aquí haciéndolo. Ya, entonces veamos. Entonces tenemos aquí, fíjense, x menos 3 aquí tenemos x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Partiendo de x al cuadrado, ahora tengo x menos 3 al cuadrado de esta forma, ¿sí? Ya. Entonces aquí, primero se desplazó 3 unidades hacia la derecha. Luego, hacemos la reflexión con respecto al eje x. ¿Cómo? Multiplicándole por menos, ¿sí? Ahí está, ¿sí ven? Se reflejó con respecto al eje x multiplicando por menos, ¿sí? Y finalmente a todo esto hay que sumarle 4, ¿sí? Produciendo el efecto de desplazarla 4 unidades hacia arriba a esta función de desplazo 4 unidades hacia arriba, sumarle 4, ¿sí? Esta, fíjense, ahí está entonces, sí, graficada la función, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, si no hay preguntas, continuemos entonces. Continuemos entonces. Ya. Ya tenemos entonces así mismo esta función, ¿sí? Y vamos a graficarla, ¿sí? Bueno, a ver. Veamos primero o cómo llego de una función base, de la función base de x al cuadrado, a la función original, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? Primero, x al cuadrado, ¿sí? Okay. Luego, multiplico por menos a la x y me queda menos x al cuadrado, ¿sí? O sea, ¿qué hago? Hago primero una reflexión
A ver, hago aquí primero una reflexión con respecto al eje X, ¿sí? No, perdón, con respecto al eje Y, ¿sí? Luego, ¿qué más hago aquí? Como yo quiero menos X menos 3, entonces a X, como ya está con menos, le sumo 3 y esto al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque para con esto llegar a obtener menos X menos 3 al cuadrado como está aquí, ¿sí? Es decir, después de hacer la reflexión con respecto al eje Y, ahora lo que hago es simplemente desplazar 3 unidades hacia la izquierda a la gráfica, ¿sí? ¿Qué más hago después? Multiplico todo esto por menos, ¿sí? Es decir, hago una reflexión con respecto al eje X, ¿sí? Y finalmente le sumo 4. Es decir, me queda esto que está acá. Ya, muy bien. Entonces, así es como se podría hacer o llegar a graficar la función, ¿sí? Ahora bien, podríamos omitir un paso. ¿Cuál de ellos? Fíjense, aquí tengo menos X menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo esto de aquí, esta función la puedo escribir de esta forma, y igual menos, ya, menos X menos 3, lo puedo poner como menos X más 3 y esto al cuadrado, ¿sí? Y esto más 4, ¿sí? Ok. Recordemos que menos X al cuadrado que es igual X al cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces la función me quedaría de esta forma, menos X más 3 al cuadrado más 4, ¿sí? Aún más sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eh, para graficarla, ¿sí? Inicio con X al cuadrado, luego le sumo 3, es decir, desplazo hacia la izquierda 3 unidades, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué más hago después? Hago una reflexión con respecto al eje X, multiplicando por menos a esta función, quedándome menos X más 3 al cuadrado, ¿sí? Y finalmente, toda esta función la desplazo 4 unidades hacia arriba, ¿sí? Sumándole 4. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos aquí a hacer en el graficador, ¿sí? Entonces aquí tengo, ¿sí? Entonces empezamos. Vamos aquí, primero a sumarle 3. Y ahí está. Entonces fíjense, hubo un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? Luego hago reflexión con respecto al eje X, es decir, esto se va a pasar acá abajo, ¿sí? Ahí está, ¿sí ven? Todo lo que está arriba se pasa acá abajo. Y finalmente lo que hago es sumarle 4. Es decir, desplazo toda esta gráfica 4 unidades hacia arriba, ¿sí? Más 4. Y ya está graficada, ¿sí? Ahí tenemos la gráfica. Ahí está la gráfica, ¿sí? De esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, sigamos entonces. Vamos ahora compresiones o alargamientos, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Si a una función yo la multiplico por un número positivo, si la multiplico por un número positivo, entonces tenemos lo siguiente. Si el número está entre 0 y 1, es decir, si es un número fraccionario, la gráfica de la función se comprime verticalmente, ¿sí? ¿Ok? Se comprime verticalmente, ¿sí? Es decir, lo que quiere decir es que ¿sí? Es como que se aplaste verticalmente, ¿sí? ¿Ok? Si en cambio, si le multiplico por un número mayor que 1, es decir, 2, 3, 4, entonces la gráfica de la función f se alarga verticalmente, ¿sí? Es como que se estira verticalmente, ¿sí? Bien. Por ejemplo, y igual 2x al cuadrado, ¿sí? Tengo y igual x al cuadrado, entonces 2x al cuadrado quedaría de esta forma. Vamos aquí haciéndolo en el gráfico, el graficador. Ya, ya. Fíjense cómo, cómo es el efecto, ¿sí? Si yo x cuadrado yo la multiplico por 2, fíjense cómo se estira la función. Es como que se estire, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí? Es como que yo eh, la, la estire a lo largo del eje Y, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo queda? ¿Sí? Es como que yo la estire a lo largo del eje Y, ¿sí? Ya. Ahora, multipliquemos ahora no por 2, sino supongamos que la multiplicamos por un número entre 0 y 1, por 0.5, para ver cuál es el efecto, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Fíjense cuál es el efecto, ¿sí? El efecto de multiplicarla por un número menor que 1, ¿sí? Es como que se comprima a lo largo del eje Y, ¿sí? Es como que la quiera aplastar, ¿sí?
Si le multiplicamos aún más por un número mucho menor que 0.5, por ejemplo 0.1, ¿sí? ¿Sí ven? Es como que queda más aplastada, ¿sí? Si la sigo multiplicando por un número 0.01, ¿sí? Es como que queda más aplastada, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Ok? Es como que la esté comprimiendo en el eje Y, ¿sí? Y así puedo seguirle multiplicando, ¿sí ven? Por un número mucho menor que 1, ¿sí? Entonces ese es el efecto de compresión y alargamiento a lo largo del eje Y, ¿sí? Si multiplico por 5, por ejemplo, fíjense, ¿sí? Como que está más estirada, ¿sí? Si le multiplico aún por un número mucho mayor a 1, por 25, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, es como que la estire aún más, ¿sí? Como que estire la gráfica aún más, ¿sí? Se ve como que la gráfica fuera elástica y yo al multiplicarle por un número, ya sea mayor que 1, si es un número mayor que 1 es como que la estire, ¿sí? Si es un número menor que 1 es como que aplaste a la gráfica, ¿sí? Es como que la comprima en el eje Y, ¿ok? Bien, entonces ese es el efecto de alargar y comprimir en el eje Y, ¿sí? Ya vimos también, por ejemplo, con un medio de x al cuadrado, vimos ya cómo queda, ¿sí? Ya, pero bueno, aquí también faltó con respecto de en el eje X también faltó. Vamos aquí vamos a hacer vamos aquí a colocar también, o quiero mostrar también qué pasa con respecto en el eje X, ¿sí? Por ejemplo, si yo en cambio a X, o si yo en cambio a X la multiplico por un número mayor que 1 o por un número menor que 1 entre 0 y 1, ¿sí? En cambio va a suceder lo contrario. Si la multiplico por un número mayor que 1, entonces es como que comprima a lo largo del eje X, ¿sí? Si la multiplico por un número menor que 1, entre 0 y 1 es como que comprima, pero es como que estire la gráfica a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo, por ejemplo, vamos a multiplicar x al cuadrado por 5, ahí está, ¿sí? Si la multiplico por 5 es como que haya comprimido la gráfica, pero a lo largo del eje X, ¿sí? ¿Ok? Ya. Es como un acordeón, en cambio, ¿sí? Comprimir o alargar en el eje X es como un acordeón, ¿sí? Si lo multiplico por un número mayor que 1, fíjense, es como que yo comprima a la gráfica en el eje X, a lo largo del eje X, ¿sí? En cambio, si la multiplico por un número menor que 1, pongámosle 0.2, ¿sí? Es como que la alargue, es como que alargue a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces, eso sucede en cambio cuando tengo con el eje X, ¿sí? Ya. Vemos ahora aplicaciones de funciones cuadráticas. Por ejemplo, consideren un alambre de longitud 20 centímetros con el que se desea construir un rectángulo cuya área se necesita representar matemáticamente, ¿sí?
Entonces aquí, si denominamos x a la medida de uno de los lados que tendrá el rectángulo, el otro lado medirá 20 menos 2x sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que la longitud del alambre es 20 centímetros y el perímetro P, ¿sí? Sería el perímetro es 20 centímetros, ¿sí? Entonces, en todo rectángulo, si aquí tengo un rectángulo, ¿verdad? Sí, que mide X por un lado, ¿verdad? Sí. Y por acá mide Y por el otro lado. Entonces, 2x más Y es el perímetro, ¿verdad? Es el perímetro. Y esto sería igual a 20, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, de aquí despejo el otro lado y me queda que Y es igual a 20 menos 2x sobre 2, ¿sí? Que es como está aquí, ¿sí? Un lado mide x y el otro lado medirá 20 menos 2x sobre 2, ¿sí? Como aquí lo podemos apreciar, ¿sí? No importa si x está en vertical o horizontal, no importa. Es lo de menos, ¿ok? Bien, ahora tenemos lo siguiente, ¿sí? El área, el área del rectángulo de esta superficie, ¿sí? El área sería lado por lado, ¿verdad? Que sería en este caso área A, x por 20 menos 2x sobre 2, ¿sí? Quedándome 10x menos x al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Bien. Si yo grafico entonces el área, fíjense que es una función cuadrática, me quedaría de esta forma, ¿sí? ¿Ok? Me quedaría así la gráfica del área. Pero mucho ojo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una función cuadrática con vértice 5,25 y cóncava hacia abajo, ¿sí? Cóncava hacia abajo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué me quiere decir o qué me indica el vértice? El vértice me indica la máxima área que puedo obtener, ¿sí? Este punto me indica la máxima área que puedo obtener, es decir, área máxima, que en este caso sería 25, ¿sí? Esa es la máxima área que puedo obtener con este rectángulo, ¿sí? ¿Ok? Y para tener el área máxima, ya que X es es uno de los lados del rectángulo, entonces puedo tener un máximo, un lado máximo de, en este caso, 5, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, las máximas dimensiones que puedo obtener de este rectángulo tienden a ser, por un lado 5 y por el otro lado, si yo reemplazo en X con 5 me quedaría 20 menos 2 por 5, 10, 20 menos 10, 10 para 2, 5, ¿sí? Que justamente se convierte en un cuadrado, ¿sí? Entonces, el área máxima de un rectángulo, jóvenes, no es nada más que un cuadrado, ¿sí? Entonces, allí tengo el área máxima, ¿sí? Ya. Aquí hay que dejar algo bien claro, ¿sí? Por ejemplo, el dominio de esta función no serían todos los reales. El dominio de esta función sería entre 0 y 10, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función área, dominio de A, sería el intervalo entre 0 y 10, ¿sí? Y el rango de esta función de área sería el intervalo de, ¿sí? Desde 0, sin incluir,
hasta 25 incluidos, ¿sí? ¿Ok? No tomo números negativos, ¿por qué? Porque estamos hablando del lado de un rectángulo, ¿sí? No puedo decir este lado mide menos 1 centímetro, nada que ver. Entonces solamente cojo la parte positiva, ¿sí? ¿Ok? Bien, y ahí tenemos una aplicación de las funciones cuadráticas, ¿sí? Así que viene a ser representación de el área de un rectángulo dado su perímetro, ¿sí? Bien. Sigamos ahora, vamos ahora viendo gráfico de funciones con regla de correspondencia por intervalos, ¿sí? Entonces, para este tipo de ejercicios vamos a tener que graficar ciertas funciones, pero en intervalos, ¿sí? De acuerdo a intervalos. Entonces, para obtener la gráfica de una función que está definida con regla de correspondencia por intervalos, se deberá graficar en los respectivos intervalos las curvas correspondientes, como aquí me indica, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si tenemos una función de variable real con regla de correspondencia f de x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado solamente para x mayores o iguales que 0, y 2x más 1 para x menores que 0, ¿sí? Entonces, graficar la función me quedaría de esta forma, ¿sí? A ver. Entonces, por ejemplo, sabemos que x al cuadrado, sabemos que x al cuadrado se grafica de esta forma, ¿sí? ¿Ok? Sabemos que esto es x al cuadrado, ¿sí? Pero como me dicen que la grafique desde x mayor o igual que 0, entonces este es el dominio para esta función, para este caso de x al cuadrado. Entonces x al cuadrado solamente va a quedar definida desde x igual a 0 en adelante, ¿sí? Es decir, esta parte no iría graficada, ¿sí? La parte de los x negativos no iría graficada. Por lo tanto, esta parte se borra, ¿sí? Vamos ahora con la otra parte, 2x más 1, ¿sí? 2x más 1, recordemos que es una función lineal con pendiente positiva, es decir, quedaría de esta forma así, creciente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quedaría de esta forma, ¿verdad? Más o menos por aquí quedaría, ¿sí? Así, ¿verdad? Debería quedar así, ¿correcto? ¿Sí? Pero me dicen, oiga, ¿no? Grafíquela, pero para los valores de x en un eje 0. Recordemos, eje x y este es el eje x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Podría de alguna forma graficar toda la función como para guiarme, pero tengo que nomás dejar la parte que corresponde a x menores que 0, ¿sí? Entonces, para eso, vamos haciendo de esta manera, ¿sí? Si esto es una función lineal, recordemos que basta con 2 puntos para poder yo graficar la función. Entonces, Uno de los primeros puntos es, bueno, yo lo estaba haciendo, calculando, -1 y -1. sí, podría ser. Claro, con 2 puntos puedo graficar, ¿sí? Pero yo le recomendaría esto, ¿sí? Empezar con el punto x igual a 0, ¿sí? Aunque no lo contiene, se podría por ahí empezar. Cuando x es 0, ¿qué tengo? ¿Cuánto vale y? 2 por 0, 0 más 1, 1, ¿sí? Entonces, la gráfica empezaría desde aquí y se va de largo para acá, hacia la izquierda, ¿no? Pero como no contiene x igual a 0, aquí iría lo que conocíamos como punto blanco o punto vacío, ¿sí?
¿Por qué? Porque esta función x igual 0 no está definida. O sea, me dice que no la grafique desde x igual 0, sino desde x menor que 0. Entonces, desde aquí hasta acá. Entonces, aquí tengo un punto que es válido. El otro punto sería, hacemos que y valga 0, si 2x más 1 es 0, ¿cuánto me queda x? X igual a menos 1 medio, ¿sí? También el punto aquí, menos 1 medio, que sería aquí, ¿sí? ¿Ok? O si no, como dijo el joven, también se podría trabajar con el punto, un punto que sea conocido cuando x vale menos 1, entonces me queda que f de menos 1 sería 2 menos 1 más 1 es menos 1, ¿sí? Entonces por acá. Y aquí ya puedo graficar tranquilamente la regla uniendo estos dos puntos. ¿Sí? Entonces ahí tendría ya la gráfica, si ven, de esta función con regla de correspondencia por intervalos. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Aquí mucho ojo, aquí en la función x al cuadrado, como inicia en 0, ¿verdad? Inicia desde x mayor o igual que 0, aquí iría un punto lleno. ¿Sí? Aquí iría un punto lleno, ¿sí? ¿Ok? Y ahí queda. Entonces esta es x al cuadrado y esta de acá es 2x más 1, ¿sí? No se olviden de los puntos vacíos y los puntos llenos, ¿sí? Que son muy importantes según desde dónde empiece la gráfica, ¿sí? Entonces ahí tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Ya. Aquí podemos también apreciar en la función que se graficó, ¿sí? En el graficador, aquí está, fíjense, x al cuadrado, ¿sí? Para x mayor o igual que 0, ¿sí? Aquí está graficada, si se dan cuenta. Y la otra función 2x más 1 para x menor que 0, ¿ok? ¿Sí? Ya, muy bien. Aquí también está escrito de otra manera, ¿sí? La función definida por partes, ¿sí? La función definida por partes, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya. Les pregunto algo. Viendo esta función, viendo el gráfico de esta función, ¿sí? Viendo el gráfico de esta función, ¿qué pueden decir de ella? ¿La función es inyectiva, sí o no? Viendo el gráfico de la función. Indíquenme si la función es inyectiva. No, creo que no, porque no, no todo el conjunto de partida le pertenece al conjunto de llegada, creo que era así. No todo el conjunto de partida pertenece al conjunto de llegada. No, pero si el conjunto, si aquí
Si aquí tenemos que sí va desde los reales. ¿No? El rango, a ver, el rango son los reales y también los minutos son todos reales, si se pueden dar cuenta. Pero ¿por qué no es inyectiva? O sea, ¿o por qué si es inyectiva? A ver, jóvenes. La pregunta es si es inyectiva o biyectiva. No. Yo te pregunto si es inyectiva o no es. Inyectiva. A Si ver, es jóvenes. inyectiva, profesor. Ya, ¿por qué dice que sí es inyectivo? Es inyectiva las funciones porque todo el conjunto de llega, bueno, todos los elementos de partida le pertenecen a un único elemento de llegada, o sea, el dominio, al rango. ¿Estás seguro? ¿Cómo me demuestra eso? A ver, por ejemplo, en la parábola, a ver, tenemos el punto 1 y 1. Entonces, un solo elemento pertenece, o sea, el X vendría a ser el dominio. Ya. El punto 1 del lado de las X le pertenece a un único punto del lado de la Y, que es 1. No hay otro punto que tenga relación con el punto 1. Pero yo le pregunto por toda la función, por toda esta función, por toda esta gráfica. O sea, que es una sola función. O sea, toda esta función es una sola, solamente que está, como quien dice, compartida, ¿sí? Por un lado es cuadrática y por otro lado es una función lineal, pero constituye una sola función. Yo le pregunto por toda esta Bueno, función. ¿Toda esta función bueno, por eso mismo, o es sea, inyectiva yo o lo puedo no es interpretar de esa inyectiva? manera. Por eso le digo, yo dando mi punto de vista, yo digo que es inyectiva. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que cada punto del lado de las X, de las coordenadas X, tiene un único valor en el lado de las Y. Ahora, si no es inyectiva, pues me gustaría saber por qué. Mm, alguien que corrobore lo que dice el compañero o que discrepe. A ver, jóvenes, participen. Bueno, jóvenes, para la próxima clase quiero que me indiquen si esta función es inyectiva, ¿sí? O no es inyectiva. Y me argumentan por qué. Dejamos hasta aquí la clase, nos vemos en la siguiente clase. Buenas tardes Profesor, con todos.